Muy buenas noches, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día. Como saben, llevamos en Mírame Televisión analizando punto por punto los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que como saben también están en fase de debate parlamentario de cara al próximo ejercicio 2024. Y hoy lo vamos a hacer desde la óptica de la oposición y del grupo parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Y qué mejor que hacerlo que junto a su portavoz adjunta y portavoz económica, una persona especializada en este tipo de cuestiones que nos va a ayudar a entender por qué estos presupuestos, según Nueva Canarias, son unos presupuestos temerarios para la comunidad autónoma. Hoy nos acompaña en Canarias al Día Esther González, a quien ya damos la bienvenida. Esther, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y sí, efectivamente yo llevo la parte económica, que siempre es la parte más difícil de explicar, o por lo menos de que se entienda, pero vamos a intentarlo, lo ¿verdad? intentaré. Vamos a intentarlo porque yo creo que hay muchas cuestiones importantes y al final los presupuestos son una radiografía de cómo está la salud de la comunidad autónoma, sobre todo, y es muy importante no hacerse trampas al solitario, que es algo que se suele decir y algo en lo que ustedes insisten mucho. Han anunciado una enmienda a la totalidad de los presupuestos, aseguran que estos presupuestos falsean la regla de gasto y que son temerarios. ¿Por qué? Vamos a ver, son imprudentes, básicamente porque además una del presupuesto y de lo que todo el gobierno, la consejera de Hacienda ha dicho, es que están hechos desde la prudencia. Nosotros entendemos justamente lo contrario, que están hechos desde la imprudencia. Lo entendemos nosotros y lo entiende la AIREF, que es un órgano cualificado y destinado a eso. Entiende que desde el punto de vista de los ingresos, pues sí es prudente, y entienden que desde el punto de vista de los gastos es imprudente y que han duplicado los gastos con respecto a lo que la prudencia exige en este momento. Es más, la AIREF hablaba y dice también el gobierno que los han incrementado en un 3%, los 1.121 millones de euros, cuando no es cierto. Así, o sea, ronda el 6%, o sea, el doble de lo que realmente tenían que haberlo subido. Y eso es lo que lo hacen con una técnica muy fácil de trilero, de trueque, que es decir, cojo una variable, la falseo, que es decir, en el presupuesto del 23 voy al nivel de ejecución, lo elevo al 96,4%. Pero eso no se cumple nunca, ese nivel de ejecución. No, eso jamás. O sea, el nivel de ejecución de un presupuesto en el mejor de los casos va al 94%. En un momento como el actual, en un año como el actual, donde ha habido dos elecciones, un cambio de gobierno, siempre hay una ralentización de la administración, con lo cual, justo en un año como ese 94, jamás el normal, el que puede ser normal con una buena gestión. Y ellos lo suben al 96,4. Claro, a partir de ahí le aplicas el 3%, te sale eso, pero es que ya la base está mal. Y el problema de eso no es que, pues no pasa nada. No, sí pasa, porque es que en junio, cuando tanto la Intervención General del Estado como la AIREF, como el propio Ministerio, cuadren realmente cuál ha sido el porcentaje de ejecución del presupuesto, se los van a acapar y decir, usted no se puede gastar eso. Y por tanto, muchas de las inversiones que han prometido no se van a poder llevar a la práctica. Efectivamente, no se van a poder hacer. La verdad es que son cuestiones importantes porque al final estamos hablando de políticas fundamentales y usted, que además está en algunas comisiones que son trascendentes, porque, por ejemplo, el último sociobarómetro muestra que lo que más preocupa ahora mismo a los isleños es el acceso a la vivienda, y ahí tenemos un problema gravísimo. Y, por ejemplo, ustedes han criticado los recortes en políticas de viviendas en este presupuesto, pero si vamos a la versión oficial nos encontramos con que el gobierno saca pecho, habla de que ha aumentado el capítulo de inversiones en más de un 66% y que crece en 3 millones, por ejemplo, el presupuesto del ICABI.
aquí nos tenemos que creer. Bueno, vamos a ver. Aquí todo, o sea, las verdades y los porcentajes aquí los puedes utilizar como tú quieras. El presupuesto del ICABI se incrementó porque van a meter el capítulo 1 personal en el ICABI, por lo menos eso es el planteamiento que tienen. Pero hay una realidad. La vivienda protegida, que es el baluarte de lo que puede ser la política de un gobierno a través del Instituto Canario de la Vivienda. Bueno, ese programa que se llama Programa de Promoción a la Vivienda Protegida, donde no solo va la construcción de vivienda, la rehabilitación de vivienda, sino incluso el alquiler el bono del alquiler joven y lo demás, bueno, pues ha bajado en 24 millones de euros. ¿Sabes? Entonces dice, ¿y de dónde me está usted diciendo a mí que sube que sube la política de vivienda, tanto en cuanto no se trata, además de... Es verdad que, por ejemplo, la parte de rehabilitación, de promociones públicas de vivienda se ha incrementado, pero eso no pone más viviendas en el mercado. ¿Pero hay más dinero, por ejemplo, para ser prácticos, para comprar vivienda o para construir vivienda? No, ni para alquilar vivienda. Ni para alquilar vivienda. Por tanto, la oferta pública no va a crecer a corto plazo en el próximo ejercicio. Para nada, en absoluto. No va a crecer, sino todo lo contrario, va a disminuir porque 24 millones de euros, pues como no es pecata minuta, ¿no? Entonces, 24 millones de euros que van 21, a ver, en el capítulo 7, 21 que es para la construcción o compras de viviendas para luego terminarla. Esa sube de 21 y 3 millones que es el alquiler el bono de joven, que ha tenido un éxito tremendo para el alquiler, y sin embargo también lo bajan. Entonces sacan pecho porque los números no son complicados cuando tú los puedes utilizar como quieras, y cuando te metes en un punto y dices, aquí ha incrementado un 40%, y dices, sí, muy bien. Oye, que está muy bien que haya más gente en el ICABI, personal, eso no lo pongo en duda, pero si tú pones mucho personal y luego resulta que lo que llega a la gente, que no es lo que llega a la gente, el poner viviendas en el mercado, que es lo que hace falta, ya el diputado del Común ha dicho que hace falta 46.000 viviendas, y si ya tenemos en cuenta todo el problema que hay con el coste tanto de la compra-venta como del alquiler de vivienda, con el tema del alquiler vacacional, bueno, pues sabemos que hay una crisis importante en Canarias de habitacional. Y resulta que lo que es la promoción de la vivienda protegida baja en el presupuesto, chicos, como se aumentan el resto, es que ahí, que es la política de vivienda, pues... Lo cierto es que escuchaba el otro día a Esther, a su compañera Carmen Hernández, ella me hablaba también de los recortes en innovación, en cultura, de cómo el presupuesto de educación no llega a ese 5% del Producto Interior Bruto como marca o establece la ley. Y claro, escuchándola a usted también, con eso dinero que no va a ser suficiente tampoco en el área de viviendas, uno se pregunta, bueno, entonces cuando el gobierno dice que este presupuesto ha crecido un 11% y en términos absolutos habla de que tiene 1.120 millones más, que es muchísimo dinero, en principio eso es lo que dice. Claro, ¿a dónde va ese dinero realmente? Mira, antes si me dejas hacerte un inciso para terminar con supuesto. Vivienda, en vivienda este presupuesto tiene una perversión más, ¿no? ¿Cuál? Y viene desde la parte fiscal. Porque con el tema, como bien sabes, del incumplimiento de la bajada del 7 al 5% del IJIC, además, al final, entre lo que han bajado y lo subido, el saldo es que suben. O sea que los canarios, el 1 de enero del 24 vamos a pagar más IJIC que lo que pagábamos pues al día de hoy. ¿Pero cómo es posible eso? Bueno, porque es que claro, hay un montón de productos que le suben el IJIC, o hay otros que se lo bajan, pero cuando tú sumas y restas, al final estás pagando más. O sea, hay productos a los que se ha subido el IJIC. Claro. Hay algunos que se le ha bajado, pero hay otros que se le ha subido. Pero hay dos productos al que se le ha subido el IJIC que yo creo que son fundamentales en el tema de la vivienda, que es al metal y a la madera. Son productos que son de uso para la construcción de vivienda. O sea, impepinables. Tú no, sin metal y sin madera,
como ladrillos, pero no es el caso esto. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte tienes una política, según la teoría y según los discursos, de fomento de la vivienda, pero es que fiscalmente, además de todo lo que estamos hablando del ICABI, fiscalmente el precio, o sea, están incrementando los impuestos a la construcción de la vivienda. Al incrementar los impuestos a la construcción de la vivienda, el coste de la vivienda será mayor, el precio de venta será mayor y el de los alquileres también. O sea, que la perversión respecto a esa política de vivienda que dice que va a hacer, la llevan por dos caminos en contra de lo que, de lo que sus discursos. Es curioso, ¿no? dicen. Porque al final, a pesar de que se ha machacado mucho en campaña como promesa esa rebaja del IGIC del 7 al 5%, que en cualquier caso, como también se ha explicado, esto tampoco va a afectar al día a día de los bolsillos de los ciudadanos, porque eso no afecta a los productos básicos que ya tienen un IGIC reducido, pero claro, la pregunta sería, ¿por qué cree usted que ellos finalmente no han cumplido con esa promesa electoral? Ellos sabían desde el minuto uno que no iban a cumplir. O sea, lo sabían cuando lo prometieron. Lo sabían desde el minuto uno, vamos. ¿Por qué? Sí, salvo que se hubieran dado un golpito y tal, lo sabían desde el minuto uno porque sabían que el 1 de enero del 24 las reglas fiscales entraban en vigor o se activaban, vamos a decirlo, ¿no? Eso es algo que se llama la cláusula de escape, que desactiva, se activaban, entraban en funcionamiento y entre ellos la regla de gasto. La regla de gasto te dice que tú no puedes gastar más que un porcentaje de lo que gastaste el año anterior en función de la renta, de lo que crezca el PIB medio en España. Vale, entonces, la bajada del 7 al 5% del IGI significaba 1.100 millones de euros menos que se podían gastar. Obviamente, sabían de antemano que con todos los... porque conocían que estaba en la regla fiscal, porque es que si no lo desconocían vivían en otro mundo, porque no será porque no la haya dicho Europa, porque no se haya aclarado en Bruselas. Entonces, sabiendo eso, tú no puedes bajar los ingresos, 540 millones, que era lo que los bajaban de esa disminución del 7 al 5, porque sabían que es que les iban a prohibir entonces gastar, o sea, esos que no ingresaban, más el doble que les iban a prohibir gastar. O sea, 540 más 1.100 millones de euros. 1.121 han subido, 1.100 que le prohíben, hubieran subido 21. Sabían que no lo podían hacer. Lo que pasa es que no les importó y siguieron prometiendo una tras otra vez lo mismo. Es más, no lo hicieron en campaña. En la legislatura pasada, en el Parlamento, yo me harté de oír decir eso y de que el gobierno anterior se estaba llenando los bolsillos a base de recaudar y recaudar a costa del trabajo y de la precariedad de las familias, de los trabajadores y de los autónomos. Y entonces, y ahora, o sea, llegan ellos, hacen esto y además con el IGIC, como yo te digo, el IGIC sube, el IGIC sube, los impuestos suben, el IGIC, la recaudación ahora está prevista en el presupuesto que un 16,7% más de lo que se estaba recaudando hasta ahora van a recaudar ellos en el 24. Y resulta que este gobierno se llenaba los bolsillos y ellos se lo van a llenar pues un 16,4%. O sea, se va a recaudar más a través del impuesto general. A través del IGIC. Y a través, por ejemplo, de la IEM, pues un 20,5% más. Entonces, por eso te digo, es que es absolutamente antagónica, porque vamos a ver, yo puedo estar de acuerdo con una política, la política que vayan a aplicar, podemos estar todos de acuerdo o no, pero lo primero que tiene que ser una política es coherente, cierta, clara, con los principios que los partidos que conforman el gobierno tienen, las promesas que han hecho y los planteamientos que tienen. Y esta es desnortada. El presupuesto, esa fotografía que es la política del gobierno cuantificada monetariamente, no tiene nada que ver con los discursos que tanto en este caso el Partido Popular como como Coalición Canaria dicen en estos momentos, han llevado durante la campaña y estuvieron criticando en la legislatura pasada. Hablando de lo que sí han cumplido, por ejemplo, ha sido la supresión, que no es el término correcto porque realmente no se suprime, del impuesto de sucesiones. Realmente lo que se hace es bonificar el 99,9% y al final en la práctica sí que es verdad que la sensación es que se suprime porque no se va a tener que pagar por esas sucesiones. Ustedes han preguntado, usted en concreto ha preguntado al Parlamento y al Gobierno que les digan cuánto van a dejar de recaudar, pero mientras le contestan que todavía no lo han hecho, seguro que ustedes tienen algún cálculo. ¿Cuánto vamos a dejar de ingresar? Que te quiero aclarar un tema primero. No, o sea, el impuesto ahora lo que han hecho es bonificar al 99,9% el impuesto de sucesiones y donaciones para cualquier cantidad
En este caso vamos a hablar de herencias, O sea, por nadie, ejemplo. nadie va a pagar por una Nadie herencia. va a pagar. Pero es que hasta ahora, en este momento y hasta que se apruebe esta ley, bueno, no pagaban ya aquellos que tenían una herencia personal, o sea, individual, de 340.000 euros, ya no pagaban, tenían una bonificación del 99,9%. Con lo cual, pues bueno, nosotros somos 3 hermanas, por ponerte un ejemplo, suponte que cada una de nosotras tuviéramos mi padre tuviera 1 millón de euros de bienes y tal, dividido entre 3, pues 340.000 euros cada uno. Eso no suele ser el perfil habitual. No suele ser, yo tampoco, vamos, lo digo a ejemplo y porque somos 3 hermanas y era por dividir. No pagaríamos, ahora, hoy, ayer, antes de ayer, no hubiéramos pagado, o tendríamos bonificación del 99%. Y es una cantidad importante. Y es una cantidad importante que no todo el mundo hereda 340.000 euros. La conclusión es que lo que han hecho es bonificar a los ricos. A los ricos. Aquellos que tienen unas herencias superiores a 1.200.000 euros. A esos son los que se han beneficiado. Los demás ya lo tenían. O sea, quiero decirte que aclarar, porque es que da la impresión que el impuesto de sucesiones y donaciones se pagaba hasta ahora y que ahora ya no lo va. No, ahora lo problema es que no lo paga nadie, da lo mismo que herede 100, 300 o 10 millones. Ahora esa es la cuestión, da lo mismo. Y en cualquier caso, además, ¿cuánto creen ustedes que vamos a dejar de recaudar? El planteamiento es que van a dejar de ingresar del orden de 20 millones, 18 a 20 millones. Pero eso tiene un añadido, 18 o 20 millones que dejan de ingresar y 18 o 20 millones a la misma cantidad que les prohíbe o que les limita la ley de estabilidad a gastarse para cumplir el techo de gasto, porque es que dice la ley de estabilidad que tú con tus impuestos puedes hacer lo que quieras, vamos a decirlo de alguna manera. Ahora, que todo lo que baje lo repercutes tú y en tu presupuesto. O sea, no es que yo baje todos los impuestos del mundo, pero a efectos de poderte gastarte lo gasto. Entonces, el problema es que las bajadas de impuestos tienen doble consecuencia, de la misma manera que la subida de impuestos tiene doble beneficio, ¿no? Por eso en ese sentido lo digo, todo el mundo, pues bueno, en este caso, aquellos que cobran, van a cobrar herencias de más de 1.200.000, no van a pagar nada, pero eso lo vamos a sufrir todos los canarios, porque el gobierno no puede gastarse esas cantidades en los servicios básicos fundamentales. Yo escuchaba a Manuel Domínguez, que es el vicepresidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Partido Popular en las Islas, en un foro que organizó en su día Canarias 7, decir que iban a estudiar a través del comisionado del REF, que es una nueva figura que ha creado, ahora le preguntaré por ella, el Gobierno de Canarias, iban a estudiar la posibilidad de utilizar el REF para bonificar el IRPF. Resumiéndolo mucho, lo que venían a decir es que los canarios, para fomentar, en este caso, la economía familiar, íbamos a pagar la mitad del impuesto sobre la renta. Ustedes se han posicionado en contra de esta medida, que a nivel popular pues puede ser una medida interesante, porque habrá gente que diga, oye, yo quiero pagar menos impuestos. Evidentemente los impuestos se dedican a lo que se dedican, pero bueno, puede que haya gente que compre ese discurso. A mí me gustaría que usted le explicara a esa gente por qué ustedes están en contra de una medida así y por qué incluso llegan a decir que eso podría convertir a Canarias en un pseudo paraíso fiscal. ¿Por qué? Vamos a ver. La cuestión es, primer punto, esto lo quieren hacer a través del régimen, de la figura del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias. El REF es un instrumento creado, aceptado y que tenemos en sus distintas variantes de los Reyes Católicos, que va destinado a promover la economía, a que en Canarias se haya actividad económica que genere empleo, ¿vale? Entonces, no es un instrumento para bajar impuestos, quede claro. Entonces, primero, pervierte el REF. Segundo, además es regresivo, o sea, todo este planteamiento de que los canarios paguen el 50% del REF, ¿a quién beneficia? De IRPF. ¿A quién beneficia? A quien pagan IRPF. A las rentas medias bajas que pagan poco IRPF o ninguno, porque al final te sale la renta de volver, no se beneficia. ¿Quiénes se benefician? Aquellos que por sus ingresos pues tienen que pagar IRPF en una cantidad considerable y que van a pagar el 50%. Porque además yo entiendo que el IRPF es un impuesto progresivo. Sí. Sin embargo, entiendo que esta medida sería igual para todo el mundo, igual para cualquier renta. Igual para todo el mundo, como ha pasado con ese acuerdo, con esa que llegó Coalición Canaria con el gobierno estatal,
para la bonificación del 60% del IRPF a los palmeros, exactamente igual. Pero además lo quieren hacer a través de una figura como es el REF. Pero te digo más, o sea, tú perviertes el REF y lo utilizas para cualquier cosa, para bajar los impuestos, cosa que no es su fin. Pero además en un momento donde estamos en cierre con el sistema, con la modificación o con empezar la negociación de la modificación del sistema de financiación autonómico, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, nosotros tenemos una fiscalidad mucho menor en Canarias que en el resto de la península, pues por razones de nuestra lejanía, de nuestra insalubridad, de que los productos aquí son más caros que en península, pues por razones de eso, de que vivimos a 2.000 kilómetros, y resulta que no pagamos el IVA, el IGIC, que entra dentro de la bolsa para financiar a todas las comunidades de régimen común el sistema de financiación. El IGIC es nuestro. El IVA de Península es de todos, el IGIC es nuestro. Es una tontería, del 7 al 21% hay una diferencia importante en general. Primero pagamos menos, pero en segundo, los ingresos que se capten por IVA entran dentro de esa bolsa, que es la que el Estado reparte para la financiación de los servicios básicos fundamentales a todas las comunidades autónomas. Pero como nosotros no tenemos IVA y el IGIC es nuestro, no los quedamos nosotros. Ahora decimos, pues el impuesto de sucesiones y donaciones, tampoco tal. Pero luego cogemos y el IRPF, tampoco, o sea, nosotros pagamos el 50% a razón de no sé qué, porque la renta que tú, que yo, cualquiera cobre, debería tributar al mismo tipo aquí que en Murcia, en tanto cuanto paga es un impuesto sobre la renta. Explíqueme, a ver, yo de verdad que no me querría ver en el pellejo de la consejera de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando lo que vas a demandar es que en el sistema de financiación autonómica se tengan en cuenta una serie de parámetros que benefician a Canarias, porque los necesitamos, porque son necesarios, porque nosotros tenemos unos índices de pobreza mayores, porque tenemos una serie de debilidades que tenemos que financiar, y esa financiación va a cubrir pues la sanidad, la educación, la acción social, y al tener esos índices de pobreza pues necesitamos más recursos, pero resulta que para poner en la bolsa, para repartir, no, para eso no. Lo mío me lo quedo yo rebajo, aquí no se paga impuestos, el 50% del IRPF. Explícame el de Murcia, por decirte a alguien algo que le va a decir. Entonces, me parece tan peligroso. ¿Usted cree que eso es darle motivos al Estado para que diga, mira, el grifo de la bolsa común? Y al resto de las comunidades autónomas, que se van a poner todas en contra. Vamos, que va a llegar menos financiación a la comunidad autónoma, y con razón, en este caso, por parte del Estado, si cierra ese grifo. Efectivamente, porque le estamos poniendo, vamos, con este tipo de, vamos, ya no sé cómo llamarla, pero de idea, ocurrencias. Yo más bien la llamaría ocurrencia. Con este tipo de ocurrencias lo que nos estamos es dando un tiro en el pie. ¿Sirve para algo la creación de un comisionado del REF? Al final el REF es un instrumento muy importante que todos los partidos pues utilizan en sus discursos políticos, pero ¿sirve para algo crear un comisionado del REF? Yo creo que hubiera podido servir para algo un comisionado del REF, que es algo que además es central, vamos a ver, es transversal. Si ese comisionado del REF fuera en puridad el comisionado del REF para que ya tuviera capacidad ejecutiva, ¿no? que tuviera capacidad de gestión. Pero esa la realidad no es así. Toda la competencia en materia fiscal, el REF es que tiene dos patas, una fiscal y una económica. Todas las competencias en materia fiscal la tiene la Consejería de Hacienda, y además la consejera de Hacienda ha dicho directamente que de eso se va a encargar ella y no el comisionado del REF. Y la parte económica la lleva la Consejería de Economía, de la que no depende el comisionado del REF. Al final, el comisionado del REF se va a dedicar a pensar en el REF futuro y a divulgar el REF, cosa que ya para pensar, para crear, para generar, para debatir, para negociar y para gestionar el REF, ya lo hacía la Consejería, y lo debería seguir haciendo la Consejería de Hacienda. ¿Qué presupuesto tiene ese comisionado? Pues en personal anualmente 4, no me acuerdo el pico, pero 4 millones y pico de euros. Date cuenta que él... Para divulgar el REF, básicamente. Para divulgar el REF, para eso. Y porque luego lo otro que habla es divulgar el REF en los centros escolares y que se incluya en el currículum. Pero es que para eso está el competente, es el Consejo de Educación, que le pagan para eso, ¿no? O sea, que es su competencia. Entonces, el comisionado del REF es una figura que se han creado que no tiene competencia ejecutiva ninguna, que nos vale nada más que en personal. Piensa que es él y en este momento 7 asesores.
cargos de confianza. ¿Siete asesores? 7 asesores están puestos, sí, 3 asesores con ese nombre, 2 jefes de comunicación, un ayudante de comunicación y una secretaria. Eso sale al año con 4 millones, no me acuerdo el pico, 4 millones y pico nada más que personal, independientemente de todos los gastos de viajes, de tal, todo lo que tenga. ¿Podemos decir entonces que esto es un chiringuito, como decimos a veces, un echadero? Yo digo un chiringuito, pero además parafraseando al propio Partido Popular, que se apegó 4 años hablando. Es un chiringuito del Partido Popular para crear, pues, para poner a gente, a sus acólitos, pues crearles un echadero. Bueno, hay un asunto que también insisten mucho y también ha sido, yo creo que sobre todo en esta campaña electoral ya se ha empezado a hablar con bastante fuerza, y es el problema demográfico que tiene Canarias. Y ustedes, por ejemplo, cuando han analizado este presupuesto, han dicho que este presupuesto se olvida del reto demográfico. Sí. ¿Qué echan en falta? ¿Cómo? Echamos en falta primero el presupuesto. O sea, para el reto demográfico se ha pegado a crear una viceconsejería que existía ya, ¿no? Que antes tenía un nombre y ahora le han puesto más reto demográfico, cuando entendemos que el reto demográfico debe ser algo que debe ser exclusivo, dedicado al reto demográfico, porque creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en Canarias, que tenemos que solventar, porque hemos crecido en 25 años lo que no está en los escritos, con lo cual nuestra capacidad, no ya de que la isla, de que el suelo aguante personas, es que eso significa más infraestructura, más carreteras, más temas de instalación, más temas de depuración, o sea, costes para las arcas de los canarios, ¿no? Entonces, ese reto demográfico es algo que yo creo que es fundamental, porque de ahí derivan muchos problemas o muchos agravantes que nos están lastrando, incluido el medio ambiente. Eso es de tal envergadura que yo creo que eso sí generaba, como hubiera aceptado un comisionado del REF, pero con plena capacidad ejecutiva y no desperdigado como va a seguir el REF por mucho comisionado, pues llámalo como quieras, viceconsejería, director, departamento, me da igual, dedicado exclusivamente a pensar, a negociar, a hablar, de partir, a estudiar sobre las posibilidades y las distintas vías de causa de solución para ponerle freno al reto demográfico en aquellas islas que están creciendo desmesuradamente, o incluso en aquellas que puedan estar variando, porque aquí sabes que somos asimétricos. Bueno, pues nada, o sea, de presupuesto, nada, porque lo único que tiene es esa viceconsejería con personal, o sea, con asesores y demás, pero realmente no han hecho nada. O sea, eso es una política para estudiar, analizar y resolver, o empezar a resolver la situación que Canarias vive respecto al reto demográfico. No. Lo cierto es que, fíjese, al final la estaba escuchando y hablando de las consecuencias del aumento desproporcionado de la población en territorios insulares. Tiene muchísimas consecuencias. Uno es, por ejemplo, que nuestras infraestructuras educativas, por poner un ejemplo, se están quedando completamente obsoletas. Ya lo estaban, pero además ahora no son capaces de recoger toda esa demanda. Evidentemente lo vemos también en el sector sanitario, pero también lo vemos en el transporte público. Hay también una mayor demanda, y ahí ustedes también son muy insistentes con la necesidad de activar lo que ustedes llaman un plan B, porque ahora es verdad que la gratuidad del transporte público está ayudando también a fomentar su uso. Ahí están las cifras, ha crecido también el número de usuarios del transporte público, que además suelen ser pues familias con niveles socioeconómicos bajos, por tanto les está viniendo muy bien esa ayuda, y ustedes han dicho, oye, aquí hace falta un plan B para si el Estado nos cierra también el grifo de esas subvenciones al transporte público para que sean gratuitos, tengamos músculo. Entiendo que este presupuesto no tiene un plan B en ese sentido. No tiene un plan B. Además, yo le pregunté al consejero, pues cuando la presentación de los presupuestos, cierto es que al parecer en el acuerdo, en la agenda canaria, el acuerdo... Eso le iba a decir, que ahora parece que con el acuerdo... Para el año que viene. Con el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez... Para el año que viene. Podemos estar tranquilos, pero vamos un año. O sea, podemos estar tranquilos hasta el 24, pero bueno, es que yo entiendo que esto es algo que no es para... O sea, cuando tú estableces una política no la estableces al cortoplacismo, la estableces en un periodo de tiempo que te permita, pues adaptar las situaciones reales o las situaciones a la realidad y consecuentemente llevarlas. Carretera,
Digo carretera porque es que el problema de los vehículos, que donde contamos con más vehículos privados es en Canarias, el problema es que tenemos un territorio limitado y resulta que hay un bucle donde hay más coches, más carreteras, tienes que hacer más, entonces hay más coches, pues se cubren antes de terminar. Entonces, aquí la única solución son los transportes colectivos, porque es más, todo el planteamiento de los vehículos, del cambio de vehículos de combustión o de vehículos de gasolina o de combustibles fósiles por eléctricos está muy bien para la no emisión de CO2 a la atmósfera. Pero un coche eléctrico ocupa en una carretera lo mismo que un coche de gasolina, de gasoil. Acabar con los atascos, por ejemplo. Con los atascos no acaban. No acaban. Con la movilidad no la fomentan y la conectividad mucho menos. Entonces, la única manera que tú puedas hacer eso, además de emitir menos CO2, son el transporte colectivo. El transporte colectivo, lo primero que tienes que hacer, como tú dices, que pueda ser utilizado para personas pues con menos renta, es que deben ser utilizados por todos. Pero que para tú poder hacer eso, tienes que tener un transporte público de calidad. Y la calidad en el transporte público llega al punto que no se mide por el coste, porque al fin y al cabo es el más barato, aunque no fuera gratuito. Se mide por la puntualidad. Se mide por la calidad del servicio, de las guaguas, del tren si lo tuviéramos, la calidad, y por la frecuencia. Por eso se mide, esos son los tres valores, porque si tú pones gratuito el transporte, seguirán, o sea, no aumentarás el número de personas que vayan, pero el número de personas de la que tengan rentas pues más medias bajas. A los que no les queda más remedio. A los que van en coche hoy van a seguir yendo en coche. Porque el que sea gratis o no es lo que le afecta, pero sí que tiene alicientes para decirle, oiga, usted, piense que desatasca las carreteras, que usted se sube en una guagua o se sube que nosotros somos unos absolutos defensores del sistema guiado de transporte, que va a llegar a la hora que está, va a dejarlo a la hora que tiene que dejarlo, además que no es uno y dentro de media hora otra, sino que va a tener cada 10 minutos uno, con lo cual no tiene que estar. Y además que la calidad de que usted que no va a estar allí pecho con espalda con no sé qué y alguien respirándole en el cuello, no, sino que va a tener un sistema de calidad. Y a eso es a lo que tenemos que atender. La gratuidad está bien para un sector de población que es importante, pero eso, lo que sí te digo es que no mejora la movilidad en ninguna de las islas que tienen problemas de movilidad. El problema de la movilidad es muchísimo más complejo, hace falta mucha planificación y sobre todo mucho consenso. Sí, pero llevamos muchos años en esa planificación. Ya, bueno, y muchos cambios de gobierno también y no se ha solucionado. Sí, yo te digo una cosa, te pongo un ejemplo. En Gran Canaria, por ejemplo, la situación de la mentalidad, o sea, de estar mentalizado, mucha gente, independientemente del nivel de renta, de coger la guagua porque les compensa más que el coche, llevar no sé qué, sacarlo, ir a buscar un aparcamiento al otro lado, se ha incrementado, donde para este año que estamos, al final teóricamente está solo el transporte urbano en unos 37 millones de viajeros. Sin duda, la verdad que yo creo que no hay experto que no coincida en que hay que fomentar el transporte público, es la mejor manera de combatir los atascos y los problemas de movilidad. Y una última cuestión, Esther, que ya nos tenemos que ir despidiendo, pero ya que hemos hablado de atascos de coches, vaya follón el que hay montado continuamente en el puerto de los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife. Usted en concreto llegó al Parlamento y consiguió arrancar el compromiso de Coalición Canaria, sobre todo, que siempre históricamente ha defendido una infraestructura como el puerto de Fonsalía, el compromiso para que finalmente se pueda enterrar ese proyecto, pero sigue habiendo un problema con la situación de los cristianos. Efectivamente. Claro, ustedes plantean como solución, y es algo que también muchos expertos, nosotros hemos hablado de este asunto muchas veces en esta casa, plantean que el puerto de Granadilla es ideal en ese sentido por muchos motivos en los que ahora no vamos a entrar, pero sí que hay, cuando yo pregunto, insisto, bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces, si todo el mundo tiene claro que Granadilla es mejor incluso para los propios usuarios, porque normalmente son usuarios del área metropolitana y estarían mejor conectados, pues me dicen que el problema son las navieras, y que las navieras no quieren ir a Granadilla porque es más trayecto y es más coste para ellas. ¿Y ustedes cómo proponen solucionar ese problema? Nosotros no proponemos una solución única. Es decir, hablamos de Granadilla, hablamos del puerto de los Cristianos, porque el puerto de los Cristianos no tiene problemas lado costa, o sea, lado mar. No, el problema es lado tierra. El acceso urbano. Entonces, teóricamente, hay un planteamiento, un
proyecto, una idea de proyecto, que todas las entradas y salidas del aeropuerto las soterra, con lo cual evita que se mezclen los vehículos que están en Los Cristianos con eso y ya le da fluidez a la entrada y salida. Eso es una solución más quizás a medio o largo plazo, porque sí, las obras esas son complicadas. Sí, no, más que el puerto de Granadilla, por supuesto. Pero bueno, pero bastante menos que el puerto de Fonsalía, que lleva 25 años y todavía no está. Segundo, también hemos aportado otra posibilidad, que es el puerto de Garachico, que además recuerdo que una de las justificaciones para hacer el puerto de Garachico era la conectividad con la isla de La Palma. Algo de que todo el mundo se olvidó. Lo que nosotros decimos es que no podemos seguir... Mira que le gusta a estos gobiernos hacer puertos en... No, es por eso te digo que no podemos... Sobre todo estos puertos que dependen de Canarias, de la empresa pública. Hemos tirado al mar miles y miles y cientos de millones de euros. Digo tirados al mar porque para hacer los diques tienen que tirar al mar, para puertos que en algunos casos los están pintando, o sea, parece que están todo el día pintando, pues están vacíos como el de Granadilla. Y las navieras, si les cuesta más, tendrán que ajustar el billete, pero que además, como es una obligación de servicio público, tiene una tasa de referencia, pero vamos a ver, es que no podemos estar... El problema que existe es el que existe, y hay que solucionárselo a quienes tienen el problema, que son los canarios y canarias que nos desplazan o que se desplazan de La Gomera. Sobre todo de Tenerife a La Gomera. Entonces, pues que a las navieras que se sienten a negociar con las navieras, pero explícame, ¿por qué Los Cristianos no tienen problemas y Fonsalía tampoco tienen problemas y Granadilla sienten problemas cuando están más cerca? ¿Por qué ahí no hay más coste en Fonsalía de las navieras? Es que no se explica, o sea, no tiene sentido. Una obra millonaria que duraría, ni te cuento el tiempo, 25 años que llevan para la solución, y serán otros tantos. Y más macroinfraestructura, de luego, nosotros no lo compartimos. Esther González, ha sido un placer poder charlar con usted sobre todo de temas que al final son engorrosos, son difíciles de entender, pero son fundamentales porque lógicamente en esos presupuestos, en las cuentas autonómicas, está la política que se va a desarrollar en Canarias en el próximo ejercicio. Así que yo le agradezco mucho que haya estado aquí en esta casa en Mírame Televisión y que nos haya ayudado a entender cuál es la posición que tiene su grupo parlamentario sobre estas cuentas autonómicas, de verdad. Yo espero que efectivamente pueda ayudar, porque sé que hay temas que son más técnicos, más engorrosos. Espero que haya podido clarificar algo y insisto, yo también agradezco la oportunidad de estar aquí y poder explicarlo. Pues muchas gracias. Esther González, la portavoz adjunta y portavoz económica del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, nos ha ayudado a entender un poquito mejor esa radiografía que estamos haciendo en los distintos programas de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio, para el año 2024. Nosotros seguiremos analizando la actualidad, los presupuestos y otras cuestiones de las noticias que ocurren en el día a día de Canarias en los diferentes espacios aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.